Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy tenemos un invitado de excepción que la verdad es que pues para mí es increíble tenerlo, porque le conozco desde hace muchos años. Coincidí con él en congresos cuando yo apenas estaba empezando, y siempre pues depositó mucho cariño y pues mucha curiosidad en el trabajo que yo hacía de los círculos de las cosechas, ¿no? Y siempre nos unió el tema de los ovnis. Creo que estoy hablando de, pues si no es el mejor, pues uno de los mejores ufólogos del mundo. Estoy hablando de Josep Guijarro. Muy buenas tardes, Josep. Muy buenas tardes, Vicente. La verdad es que no sé si tú te acuerdas, pero yo te conocí pues en 2002 en la revista Más Allá. Viniste con Javier Sierra, él era el director y yo el redactor jefe, y me dijo, mira, te voy a presentar a uno de los expertos sobre el terreno de los crop circles. Y venías con un cartipacio en el que estaba lleno de muestras, de apuntes, de lo que hace un investigador cuando viaja. Y te vi con tanto entusiasmo que has mantenido a lo largo del tiempo, en la misma medida en la que te ibas profesionalizando, que siempre he tenido un vínculo con ese recuerdo y con tus charlas magistrales. Aún recuerdo cómo te aplaudió la gente durante minutos en ese congreso en Las Palmas, que yo no sabía muy bien qué hacer. Un antes y un después de la comunicación en estos temas. Todavía no estaba ni en YouTube, o no estabas tú en YouTube. No estaba en YouTube, y de hecho yo di la conferencia y hubo, pues sí, ese momento, y yo me quedé como diciendo, bueno, yo no sé muy bien esta gente y qué habré hecho yo en Inglaterra, sobre todo caerme, por supuesto, porque yo me llevo fatal con la gravedad terrestre, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, y cuando os conocí en Más Allá, y fue pues también luego, pues poco a poco con los artículos y más conferencias y viajes en el tiempo también, realmente pues un vínculo que poquito a poquito pues que se va haciendo. Claro, cada uno pues tiene su vida, por supuesto, ¿no? Pero que para mí, de repente, pues tenerte aquí, pues es increíble. Más aún cuando de repente, pues en mi vida, pues me encontré con un tema casi por casualidad, que era el de las casualidades imposibles, pero que no existen las casualidades imposibles, las coincidencias imposibles. Y de repente me encontré con que habías escrito un libro, Josep, ¿sabes? Sí, y no es por azar, o sí, quién sabe, porque como se gestó este libro, tiene su miga. Contaré un poco los entresijos de cómo funciona el mundo editorial, al menos en España. A mí me llamó la editorial Cúpula para ofrecerme un libro sobre casas encantadas. Y yo dije, mira, sinceramente no me veo en ese papel, pese a que escribo sobre parapsicología y he estado coqueteando con el mundo del espiritismo desde que tenía 16 años. Mi proyección siempre ha sido más en la línea de lo ufológico y no acaba de encajarme este asunto. Y entonces me dijo la editora, bueno, hay otro proyecto ahí entre manos que tampoco sabemos muy bien a quién encajar, que es sobre casualidades. Y digo, oye, esto sí me vibra, porque desde que tengo uso de razón, hacía un poco como Charles Fort, coleccionando pequeñas coincidencias que iban sucediendo, e incluso llevaba un diario de las propias, con lo cual dije, este sí es un proyecto que me viene a medida. Pero lo fascinante es que cuando empecé la redacción del libro, yo sabía que iba a ir bien. De hecho, va por la 10ª edición. Sí, y sabía que iba a ir bien porque hubo una conexión con el universo. Cuando tú haces un trabajo, y tú lo sabes bien, de investigación, cuando haces un trabajo, vamos a decir, bohemio, que no tienes unos horarios, que te riges por las sensaciones, y las cosas se te van poniendo delante una detrás de otra, siempre tienes esa sensación de voy por el buen camino. Y yo recuerdo
que cuando llegué al capítulo 3, que se debate en la sincronicidad, que es el término que Carl Gustav Jung acuñó para referirse a las coincidencias, de si tenía que ser un libro más abierto, más biográfico, en el que me abriera y contara mis cosas, o ser más enciclopédico, sucedió que mientras yo estaba escribiendo una experiencia que le aconteció a Jung en su despacho, él estaba con una paciente que era bastante cuadriculada, no se abría suficientemente en las sesiones y no avanzaba en la terapia. Cierto día la mujer le contó que había soñado con un escarabajo dorado y que al depositarlo en su mano echaba a llorar. Y en aquel momento Carl Gustav Jung oyó unos golpecitos que sonaban detrás suyo, y era una Cetonia auratea, un escarabajo dorado impropio de Suiza, que es el lugar en el que se encontraba, que parecía estar golpeando la ventana como queriendo entrar. Y él aprovechó esa circunstancia para coger ese escarabajo y depositárselo en la mano, tal como había sucedido en el sueño, y la mujer se abrió. Bueno, pues mientras yo estaba escribiendo eso, una Cetonia auratea golpeó la ventana de mi ventana. Eso es imposible. Y yo dije, válgame Dios, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, fue la primera de una vertiginosa carrera de coincidencias que se dieron durante la redacción, hasta encontrarme a mí mismo, a mi doble, publicado en un periódico, en La Vanguardia concretamente, que no pude reprimir la necesidad de escribir un apéndice en el que relataba todas esas experiencias que habían acontecido durante la redacción del libro. Por eso sí sabía que estaba bendecido desde el principio. O sea que cuando Cúpula Enigmas te llamó directamente, pues estabas casi predestinado. Y no era una casualidad, ¿no? Vamos a ver, si yo no creo en la casualidad, creo que todo tiene un propósito, que en lugar de preguntarnos el porqué de las cosas, deberíamos preguntarnos el para qué, porque todo tiene una utilidad. Y todo este debate nace en los años 20 del siglo pasado, entre dos eminentes científicos muy conocidos, Niels Bohr, que es un físico cuántico, y Albert Einstein, conocidísimo por todos por la teoría de la relatividad, que no podían conciliar esa famosa teoría del campo unificado, en el que, digamos, el mundo de las partículas y el mundo de la materia se obedecieran por las mismas reglas. Y entonces formuló aquella famosa frase de Dios no juega a los dados, todo tiene un porqué. Todo efecto tiene una consecuencia. Mientras Niels Bohr decía, no, el azar es posible, sí existe el azar. Bueno, pues yo soy de los del medio, porque digamos que cada evento no siempre tiene la misma consecuencia, lo cual significa que sería azar, pero ese azar no es probabilístico. Es un azar que tiene un sentido, es decir, que da un destino a la persona, a las personas a nivel individual, pero a veces a nivel colectivo. Cuando hoy estamos grabando este programa tuyo, hace 24 horas que ha sucedido un terremoto devastador en Turquía y en Siria, y es lógico pensar que el destino de esas personas no estaba escrito a la vez, mas sin embargo, parece que hay un destino colectivo que afecta de una forma y un destino individual que afecta de otra. Y conocer qué coincidencias pueden indicarnos el camino puede abrirnos las puertas a desengranar de alguna manera los caminos del Señor, que, como dice los evangelios, son inescrutables. Efectivamente, es que estamos hablando de casualidades y de causalidades, ¿no? De términos como la suerte, por ejemplo, como el destino, realmente, ¿no? Y un efecto que sucede muy a menudo en el mundo de la coincidencia, que es la serialidad. A ti te fascinó el caso de Hugh Williams, bueno, no es el mismo hombre, que en el año 1665, en el estrecho de Menai, pues se produjo un naufragio y el único en superviviente fue un señor que se llamaba Hugh Williams, que un siglo más tarde otra vez el mismo
naufragio en el estrecho de Menai, que hubieron víctimas mortales, todas murieron salvo otra persona que se llamaba Hugh Williams, y que ya en tiempos modernos, por tercera vez en el mismo sitio, vuelve a salvarse un Hugh. Sí. Incluso un tío y un sobrino también en ese mismo sitio de Liverpool, también los dos se llamaban Hugh Williams. Y por también pasa a esto eso, se ¿no? le llama serialidad. Y de alguna manera el arraigo es tal en las culturas que ha dado lugar a ciertos refranes, como el "no hay dos sin tres", que todos utilizamos, que refleja que de alguna manera el destino, el futuro, la vida, discurre por caminos de serialidad. Y yo siempre digo, las rachas nunca son para siempre. Cuando tú tienes una racha positiva, aprovéchala, porque van a venir más cosas positivas, y cuando esas coincidencias van a negativo, pues intenta romperlas con un éxito, aunque sea frugal, porque eso va a hacer el cambio suficiente para que ese engranaje que se ha puesto en marcha, que no sabemos muy bien cómo funciona, que puede estar conectado, según algunos, con los arquetipos, con otros con un inconsciente colectivo, tal vez con esos 6 grados de separación, en fin, con muchas cosas, puede ayudar a cambiar nuestra percepción de la vida y, por supuesto, a mejorar nuestro destino. Claro, porque estamos hablando de que la realidad en sí misma ya es un misterio, porque ya en la antigua Grecia estaba el mito de Platón sobre si la existencia es lo completo, ¿no? Y si existe el destino. A mí me gustaría preguntarte, Josep, si tú crees. Esto lo decían, por ejemplo, en una película bastante bestia que se llama Asesinos Natos, si crees en el destino, ¿no? Si estamos predestinados a hacer algo determinado en la vida. Te lo voy a responder con un caso. Fíjate, un momentín, fíjate, es en plan, si estamos predestinados a hacer algo determinado en la vida, incluso antes de nacer, porque yo sabía, por ejemplo, decías tú de tu libro, yo sabía en mi caso que nada más que vi el primer círculo de las cosechas, quizá fue con 14 años, en los años 90, yo sabía perfectamente que iba a haber más y que además yo tenía que estudiar matemáticas para saber qué decían, y yo sabía que era imposible que lo hubiese podido hacer un granjero por la noche con unas matemáticas tan exactas y unas geometrías tan absolutamente perfectas. ¿Esa predestinación crees que realmente existe? ¿Es una casualidad imposible realmente? Como siempre, no se pueden establecer reglas generales que de alguna manera pontifiquen, ¿no?, en un asunto tan complejo. Pero es evidente que las personas tenemos una misión, aunque este término suene algo grandilocuente, y que a veces, cuando nos salimos de esa misión, el destino se empeña en ponernos problemas hasta que volvemos al redil, ¿eh? También digo yo, en Coincidencias Imposibles, que nosotros vivimos en una línea de tiempo, pero cada vez que nosotros tomamos una decisión vital, estamos duplicando el universo. Lo sé, perfectamente. Universos paralelos, y además discurren ambos universos paralelos en lo que sería el mismo tiempo. Esas coincidencias lo que hacen es resincronizarnos con la línea principal. De manera que tengo que decirte que sí. Muy buena teoría, la verdad es que sí. A veces el destino es tan caprichoso, nos da una misión a veces desconocida y que no podemos ni sospechar, que puede beneficiar a muchas personas. Y te pongo el caso. No recuerdo ahora el año, lo estaba buscando precisamente en el libro, creo que fue allá por los 90, en Zaragoza, un vehículo robado con las matrículas dobladas iba a atentar contra la comisaría del barrio de Delicias, la comisaría de la Policía Nacional, cuando los 2 etarras que viajaban a bordo averiaron el vehículo a escasos 500 metros de su destino mortal. Y quiso el destino que estuviera descargando allí un señor de cervezas con su camión de la Zaragozana,
y al salir con su carro observa que tienen dificultades, se acerca a ayudar, imagínate tú, a ayudar a los terroristas para empujar el coche. Increíble. Pero aquel señor apenas da el primer empujón, se da cuenta de que algo no encaja, porque la matrícula del coche era su matrícula, la matrícula de su vehículo. Se la habían robado a él en su vehículo. Entre 3 millones de personas que había en Zaragoza en ese año, fueron a dar con la única que podía reconocer que aquello iba mal. ¿Qué hizo el señor? Avisar a la policía, que pudo detener de esta manera a esa carga mortal. El destino de aquellos policías, desde luego, no era morir aquel día. Pero y el claro, de aquel camionero, aquel repartidor, era el salvar un montón de vidas. Increíble. Eso te cambia. Yo pongo también en la segunda parte del libro, que se llama Más coincidencias imposibles, el caso de Petra Laszlo. Igual el nombre no te suena a nada, pero fue famosísima porque durante el conflicto, todavía dura, el de Siria, que hubieron miles de personas, de refugiados que esperaban en la frontera húngara para entrar en Europa, se hizo famosísima, repito, porque un día que se colaron masivamente muchos de esos refugiados, ella propinó una patada a un señor que iba con su hijo en brazos. Y aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, me acuerdo, cambiando el destino de Petra Laszlo, que fue despedida, fue humillada y se convirtió en un paria en Rusia, y el de aquel señor, que gracias a aquellas imágenes le pusieron en el foco, vino a España, entrenó una división del Getafe infantil y, pudo reunirse con su familia posteriormente. Es decir, un hecho azaroso resulta una coincidencia brutal para cambiar el signo de dos personas. Por eso digo que hay, un destino individual que nos afecta a la coincidencia de una manera y un destino colectivo que, desde luego, se materializa de otra manera, ¿no? Y frente al que difícilmente podemos hacer nosotros nada por cambiar. En el individual podemos propiciar con herramientas algunos cambios para propiciar esas coincidencias. Sí, y ahí quería llegar yo, porque efectivamente existe un azar, pero ¿sería posible que estuviésemos viviendo en una simulación tal y como expuso el filósofo Nick Bostrom en el año 2003 al respecto de que todos los universos alternativos no serían más que poco menos que un videojuego en el que se producen extrañas coincidencias, pero dentro de unas reglas que provienen de una civilización transhumanista, es decir, posterior a la humana o extraterrestre de este universo o de otros universos. En el libro hablo de esa historia, sí, y además hay un ejemplo, voy a seguir con los ejemplos que me parecen muy ilustrativos, sí, claro, de lo que se llaman los doble y bashuba, que es como se conocen a los supervivientes de la bomba atómica. Y hay un señor, que me vas a permitir, no me acuerdo ahora de memoria de su nombre, que sí recuerdo que trabajaba para la compañía Mitsubishi, y que el día en el que el Enola Gay dejó caer la primera de las bombas atómicas sobre Hiroshima, él estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros del lugar exacto en el que explotó la bomba. 3 kilómetros significa que tenía que haberse evaporado. Directamente. Porque estamos hablando de temperaturas de miles de grados, de devastación que alcanza unos 15 kilómetros a la redonda, y aquel señor estaba vendiendo sus artículos en la compañía Mitsubishi cuando explotó aquello y, resulta que se levanta, se expulsa casi como Indiana Jones el polvo de las solapas, ve el hongo elevarse sobre su cabeza, repara que tiene una herida aquí en la frente y algo de un rasguño en un brazo y se va al hospital más cercano a que le atiendan. Sobrevive. Pero ojo, no contento con esto, cuando días más tarde cae sobre Nagasaki la segunda bomba,
Él estaba contándole al jefe cómo era aquello del hongo y lo que había pasado en Hiroshima cuando tiene lugar la segunda explosión. Y este señor vuelve a supervivir. Es como si fuera un fallo en Matrix. Exacto. En el que cuando se están dando las mismas condiciones, salta el mismo error. Y aquello que humanamente no tiene por qué suceder, que supervivir a una situación que es del todo irracional, el hombre sobrevive. De hecho, murió hace escasamente 2 o 3 años de un cáncer de estómago, que ni siquiera fue por efecto de la radiación. Efectivamente. Es un fallo en lo que podría ser una simulación de la realidad, ¿no? No tendría ningún tipo de sentido recrear a tus antepasados, según uno de los postulados de Nick Bostrom, ¿no? Pero a la hora de hacer una recreación por parte de una civilización extraterrestre, de lo que sería una civilización humana en un planeta Tierra con unas condiciones increíbles, porque ya el planeta Tierra ya de por sí con una inclinación en su eje terrestre de 23,5 grados, justo a esa distancia del Sol y justo con la Luna, para que haya este movimiento de mareas, para que haya vida y que realmente, bueno, pues que se den todas esas coincidencias en el sistema solar para que se produzca que justo los homínidos pues tengamos inteligencia, pues realmente no existe una posibilidad alguna, a no ser que pueda haber detrás una intencionalidad. A eso me refería yo con el tema de que puede ser una simulación. Nos llevaría a un tema apasionante, que es el de los antiguos dioses. Porque la probabilidad, hablamos de probabilística, de que la vida surgiera en la Tierra, es para que surgieran una serie de mutaciones en un punto concreto que crearan la primera célula. Se ha calculado que es de 10 elevado a la 42. Por lo tanto, supera cualquier regla de la probabilidad, y sin embargo estamos aquí, estamos vivos, ¿no? Exacto, un momento, los dioses vinieron Josep, o realmente estamos frente a una coincidencia. Es que las 3 grandes preguntas, bueno, las 3 grandes palabras de tu libro, ¿no? Sería y sin embargo, ¿no? Y sin embargo ocurrió, ¿no? Es como lo de los protones y los neutrones cuando hace el Big Bang, que viene de un Dios. Esto es prácticamente metafísico y tú también lo tratas en el libro, ¿no? Van a decir, ¿cómo es posible que se diese y sin embargo ocurrió la creación hace 13.800 millones de años hacia una nada que nadie sabe qué es, ¿no? Y que puede ser, bueno, pues el espacio entre este universo y otro, ¿no? Por probabilidades hay incidentes que rondan la imposibilidad de un 10 elevado a la 27ª potencia o un 10 elevado a la 41ª, ¿no? Que decías, ¿no? Y aún así existen, ¿no? Entonces, discúlpame que te haya interrumpido, pero claro, es que yo necesito saberlo. Después de haber estudiado tantas casualidades y coincidencias imposibles, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Y dónde entran, por ejemplo, conceptos como la reencarnación y la muerte? Fíjate, una pregunta difícil, ¿eh? El campo es tan vasto que puede afectar incluso a lo que podríamos llamar fenómenos paranormales o a la trascendencia o el existencialismo, ¿no? Que por responder a tu pregunta. Voy a tratar de ilustrar lo primero con un ejemplo personal. Durante la grabación de una serie en la que tú también participaste, que era Extraterrestres, en Canal Historia, estábamos Israel del Santo y Dani Úbeda, que eran realizador y operador de cámara, conmigo en la montaña de Montserrat, tomando Barcelona. Y resulta que, Dani me dice, Josep, ¿te importaría acercarte al coche y traerme un filtro polarizador? Estábamos en un camino de tierra, perdidos de la mano de Dios. Tú sabes perfectamente que en el mundo de la tele somos todos unos guasones, estamos constantemente gastándonos bromas, diciendo tonterías, y se me ocurre, mientras voy de camino al vehículo, digo, ¿y si le digo
que me he dejado las llaves en el interior del coche y que al cerrarse la puerta, el cierre automático ha impedido que las pueda coger y estamos tirados en medio del bosque. A ver cómo reaccionan. Bueno, y es pensar aquello. Y suena mi teléfono móvil. Contesto y era mi mujer que acababa de llegar a Madrid. Y me dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Digo, estoy trabajando, estoy grabando, estoy en Montserrat. Joder, necesito que vengas, necesito unas llaves. Digo, a ver, perdona, reposa, ¿qué pasa? Dice, pues que resulta que mientras descargaba la maleta yo tenía las llaves en el asiento del coche y mi hermana con el culo ha cerrado la puerta y se ha quedado bloqueada. Es decir, lo que yo había pensado, es que imposible. había materializado, es imposible en aquel mismo instante, ¿no? Es lo que decías de pensar, y creo que nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Pensar que va a pasar Todos algo, hemos pensado en un amigo que hacía un montón de tiempo que no veíamos y de repente te llama. O nos llama por teléfono o nos lo encontramos en la calle y dices, joder, pues estaba pensando en ti, qué casualidad. Sí. No, a veces esto es tan trascendente que no sabemos cómo establecemos esa línea directa con el arquetipo, con lo trascendente, que mueve los hilitos para que esto tenga lugar. Yo he visto, por ejemplo, constelaciones familiares en las que han ocurrido cosas sorprendentes de que la persona que estaba constelando y hablando de una crisis familiar, la persona concreta a la que estaba haciendo alusión, pues la ha llamado inmediatamente sin saber que estaba en ese proceso terapéutico, ¿no? Es decir, que lo que para unos es una casualidad, para nosotros, los que entendemos un poco de estas cosas, tiene un propósito. Y ese propósito a veces es ignoto, a veces lo vamos a descubrir un tiempo más adelante, nos ocurre y no sabemos por qué, y lo descubriremos más adelante cuando echas la vista atrás y valoras lo que ha sido tu vida, y en otras ocasiones tienes la certeza de por qué ha sucedido y qué es lo que tienes que hacer para arreglar la situación. Es increíble porque estamos hablando de presentimientos y esos presentimientos como que conectan con algo que nos rodea de alguna manera, ¿no? Y que aparece en los momentos en donde tiene que aparecer por una razón, como dices tú, en particular, con un propósito, ¿no? No tenía que pasar, o por qué pasar, pero sí ocurre. Aquí entrábamos antes en el tema del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, ¿no? Y del famoso escarabajo, que prácticamente que expone que los seres humanos somos capaces de crear situaciones sin ni siquiera darnos cuenta de ello, ¿no? Hay un caso que me gustaría, como ufólogo que eres, que es el del caso JAL 1628, 1986, en Anchorage. Es un piloto japonés que se encuentra con un objeto volador no identificado, pues prácticamente con las dimensiones de un Vimana, que no sé si recuerdas el incidente que fue, ¿no? Que es un Ahora mismo, con perdón, estoy más perdido que un hijo puta en el Día del Padre. Bueno, pues yo te lo voy diciendo, pues es un ovni absolutamente inconmensurable que está persiguiendo a un avión en el año 1986, un avión comercial, y el piloto llegó a exponer sus dibujos, a salir a la luz pública, a decirlo, e incluso se publicaron lo que eran las mediciones en radar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de Japón, un lugar en donde pues les encantan pues cosas como Mazinger Z o bueno, pues monstruos que son como muy grandes siempre, ¿no? Como muy, muy gigantescos, ¿no? Entonces, si es posible que el inconsciente colectivo llegue a conectarse en torno a fenómenos que son como por ejemplo el fenómeno ovni, y que llegue incluso a aumentar lo que sería pues avistamientos de este tipo, ¿no? Hemos visto casos como el de las luces de Fénix, que tuvo que ser un objeto absolutamente inmenso lo que se vio el 13 de marzo del año 97, pero es que en el año 86 es que estaban en pleno vuelo y se registró
Es decir, era físico. Y entonces eso significa que es posible que se dé la coincidencia imposible de que los seres humanos sí que podamos conectar nuestras mentes de manera colectiva, aunque no sepamos cómo, en esta Matrix que nos rodea, si es que se la puede llamar así, ¿no? Para aumentar incluso lo que sería un avistamiento ovni per se. Mira, en el caso de los ovnis no lo he explorado, pero esa conexión es evidente que existe. Hay un proyecto que tú bien conoces también, que es el proyecto Conciencia Global, sí, que, bueno, a través de la casualidad, porque dan unos pulsadores que aleatoriamente generan unos y ceros, son un código binario. La probabilidad es que hagan el 50% de unos y el 50% de ceros. Y este proyecto ha comprobado como grandes catástrofes, cosas que mueven la conciencia de la humanidad. Se puso a prueba, por ejemplo, durante las Torres Gemelas de Nueva York, durante la guerra de Irak, con la muerte de Lady Di. Se disparaban o los unos o los ceros de forma considerable por encima de la media. Como que algo alteraba nuestra conciencia, pero no sabíamos por qué. Claro, en el caso de los contactados, sí saben un porqué. Yo he visto con mis propios ojos como una contactada, digamos, materializaba en su piel números que marcaban el día que tenía que tener el contacto. Y hombre, puede ser casualidad que después vayas allí y tengas el avistamiento, pero le ocurrió y por consiguiente algún tipo de conexión debe existir, ¿no? Claro, que lo que explican es que es por vía telepática. En este caso no entra el factor, digamos, azaroso, pero desde luego puede explorarse, puede buscarse algún tipo de conexión en ese sentido. ¿Tiene que ver la glándula pineal que decían los egipcios, por ejemplo, a este respecto? No hay estudios fisiológicos encaminados a jugar con la probabilística. Sí sabemos, sin embargo, que la glándula pineal juega un papel importante en la generación de fenómenos, vamos a llamar, trascendentes, desde fenómenos parapsicológicos hasta predisponernos a percibir, digamos, un estado alterado de nuestra conciencia. Y posiblemente en esos estados alterados de conciencia seamos más volubles o manejables a lo azaroso y por consiguiente podamos desencadenar un mayor número de probabilidades. Pero hay algunos que no dependen de mí. Los elementos no están conectados, como las caídas de los rayos. Nadie puede prever dónde caen y hay personas que se han visto tétricamente amenazadas hasta en 7 ocasiones por ese fatal rayo, ¿no? Con lo cual rompe cualquier regla de la probabilidad. Fíjate, ahí con el tema de los rayos, fíjate, ¿cómo se llama? Jim Caviezel, el actor que hizo de Jesucristo, ¿no? En la Pasión de Cristo, me parece que se llamaba la película de Mel Gibson, le cayó un rayo en el propio rodaje. Tantas cosas que sucedieron en el rodaje que él se creyó protegido. Sí, sí. Se creyó elegido para ese papel y bueno, la verdad es que lo clavó. El propio Papa se conmocionó al ver aquellas escenas de la pasión que son además de una dureza brutal, y efectivamente parecen poner en evidencia que el mundo de la actuación tiene mucho, a veces también porque son supersticiosos. Es decir, lo que no cabe duda es que la persona que se levanta a la misma hora, hace las mismas cosas y se acuesta en las mismas circunstancias, tiene pocas probabilidades de que la casualidad le cambie la vida. Pero sin embargo, una persona, vamos a decir, más desarreglada a nivel de pensamiento, tiene muchas probabilidades de que el destino juegue a su favor o en su contra, como digo en el subtítulo del libro. Y ya para terminar, Josep, me está encantando esta entrevista, pero bueno, tampoco se nos puede alargar muchísimo. Pero una pregunta final, lo imposible
a veces es impensable. Lo he pensado muchas veces, sobre todo a la hora de caerme. Y claro, a nivel matemático, por ejemplo, en mi caso es imposible que siempre me dé un golpe, por ejemplo, en el mismo sitio, en la ceja derecha. Dirás, qué tontería, pero me viene pasando desde que era pequeño. No hay ningún tipo de sentido para que me pase, ¿no? Parece que el universo sí permite que se produzcan algunas situaciones que son absolutamente surrealistas. Ahí te voy a poner una, ¿no? Que creo que va a ser un colofón perfecto para este programa. Paul Shellac se llama el tipo. Es el hombre que ha sobrevivido a más accidentes. Este hombre, que es de nacionalidad croata, tenía que desplazarse a Zagreb porque es profesor de instituto o de escuela, no recuerdo muy bien, y tomó un avión que con otras 38 personas acabó siniestrado. Hubo un incendio en uno de sus motores, la descompresión motivó que la portezuela que estaba cerca de él se abriera, él saliera despedido y cayera en un pajar, mientras el resto de los 38 pasajeros morían en el acto. Pensó, qué milagro. El año siguiente dijo, yo no voy a la convención en avión, y se fue en tren. El tren descarriló. Su vagón cayó en un río. Todos los ocupantes de ese vagón murieron, menos Shellac, que volvió a salvarse. Al año siguiente dijo, ni en avión, ni en tren. Me voy en coche. Y por culpa suya, porque además fue una torpeza, invadió el carril contrario, un camión hizo la tijera, se lo llevó por delante y salió como en los dibujos animados, cayendo por el precipicio, y un árbol amortiguó lo que era una caída mortal. Menos suerte tuvo el coche que iba detrás, que acabó en el precipicio, y el propio camionero, que resultó lesionado en el accidente. Shellac sobrevivió, así hasta 7. Bueno, este hombre rompe todos los récords de la probabilística y, para colmo, no recuerdo el año, le tocó la Bonoloto, 4 millones de euros. Es decir, que se consideraba el hombre más afortunado del mundo, hasta el año siguiente, en el que confió en un inversor para que utilizara ese dinero y acabó arruinado del premio de la Bonoloto. Yo creo que es un colofón magnífico para cerrar esta magnífica. Moraleja, si te toca la lotería y te has librado de 7 accidentes, mejor quédate en casita y gástate el dinero en otras cosas. Gástate el dinero en tiritas para cejas, directamente, ¿no? Si tienes esa suerte, pues que ese sea tu destino. Bueno, Josep, un auténtico placer tenerte aquí conmigo y bueno, pues espero poder seguir hablando de temas tan alucinantes como estos. Faltaría más, y además tenemos comprometida una cervecita, que lo digo en público, para poder hablar de lo divino y lo humano. Así que te agradezco enormemente que hayas contado conmigo y estoy a tu disposición para futuras ocasiones. Igualmente, hemos presentado el libro Coincidencias Imposibles de Josep Guijarro, que se puede comprar, bueno, pues... lo pueden comprar en Amazon desde todo el mundo, y en España, por supuesto, las superficies comerciales, como Corte Inglés, como FNAC, como la Casa del Libro, lo pueden comprar sin ningún tipo de dificultad. Eso es, en la editorial Cúpula Enigmas. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma junto con aquí mi amigo Josep Guijarro, que es majísimo, ya lo habéis visto, y que desde luego pues tiene muchísimo que contar. Y bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas coincidencias imposibles y muchísimas vidas. Adiós.